Una clase de hebreo en Cañar, en Cañar. Y había visto por el internet que vendían una Biblia hebrea por LX, ¿no? OLX. Y veía el precio, $10, me parecía raro. Pues $10 es un precio paupérrimo, muy ínfimo, muy barato. Si una Biblia hebrea no está de ese precio. Y también me parecía extraño porque lo venden en OLX y esas cosas no se venden allí. Biblias hebreas, ¿quién la lee? Entonces yo me rascaba la cabeza y decía, ¿llamo o no llamo? Pero como esos materiales así nomás no se venden, entonces hice la llamada y me contestó una señora hablando en un timbre medio guayaco, ¿no? Sí, entonces le pregunté, sí, $10 lo estoy vendiendo. Ah, interesante. ¿Y dónde usted vive? ¿En qué parte del Ecuador? En Guayaquil. O sea, yo dije, ¿voy o no voy? Porque yo, como vivo en Quito, generalmente escucho que en Guayaquil existen muchos accidentes, matanzas y muertes, ¿no? Sí. Yo no conozco Guayaquil. He estado en Guayaquil 2 veces y ha sido en el aeropuerto o en la terminal, pues no conozco la ciudad de Guayaquil, solo puedo ver por la televisión. Sin embargo, como estaba cerca de Cañar y me gusta la Biblia hebrea, así que decidí ir sin conocer a esta persona. Un amigo se enteró de que yo iba a Guayaquil y me dijo, mira, sabes, también quiero que vengas, tengo una célula, quiero que vengas a darnos una clase de teología bíblica. Entonces yo le dije, bueno, está bien, yo llego a Guayaquil, llegué más o menos a las 9 de la noche, me entrevisté primero con la señora y era verdad, sí estaba vendiendo la Biblia hebrea y lo estaba vendiendo a $10. Entonces yo comencé, porque la Biblia hebrea se lee de la última tapa, comencé a leer y era hebreo, ¿no? Y la señora me dice, ¿usted sabe hebreo? Sí, le dije, yo sé hebreo, pues soy teólogo, por eso vengo y le voy a comprar esta Biblia. Aparte de eso, ella tenía otros libros que también, sin pensar, se los compré porque eran libros de teología. Me fui bendecido. Pero luego me encontré con mi amigo en el grupo pequeño, aquí va la parte más interesante, en esa célula de mi amigo, y él había juntado en su casa a adventistas del séptimo día, ¿no? Él tenía reunidos adventistas del séptimo día. Entonces comenzamos con ellos a topar un tema que es el Evangelio. El tema del Evangelio comenzamos a estudiar. Yo recuerdo que les dije algunas preguntas. Entre ellas les pregunté, ¿qué es el Evangelio? A estos hermanos adventistas. Y ellos me dijeron que el Evangelio son todas las doctrinas, incluyendo la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón y la segunda venida de Cristo. Entonces, mi conversación giró en torno a eso. ¿Qué es Evangelio? Esta mañana no podemos terminar el Congreso o los 500 años de la Reforma sin que tú te vayas con un concepto claro y sencillo de lo que es Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esa es una pregunta que tenemos que responder. Y de paso, deberíamos haber aprendido desde el mismo momento que nos entregamos a Jesús. ¿Qué es Evangelio? ¿Tendrán razón mis amigos adventistas que decían que el Evangelio son todas las doctrinas bíblicas, incluyendo la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros y la segunda venida de Cristo? Nuestra conversación en Guayaquil con ellos se alargó más o menos 1:30. Porque ellos decían que el Evangelio era todo lo que la Biblia dice. Otros pueden decir Evangelio es la palabra de Dios, pero ¿será eso cierto? Entonces en esta mañana vamos a estudiar con ayuda del Espíritu Santo y la administración de Él en qué consiste el Evangelio. Porque si tú no sabes el Evangelio, no sabes nada. Lutero decía, quien no sabe justificación por la fe, el que no sabe justificación por la fe, todos te engañan. Si tú no sabes justificación por la fe, todos te engañan. La base para que nosotros sepamos la verdad, primeramente es entender el Evangelio.
Y lo vamos a hacer mediante este libro que está en Romanos, el capítulo 1, por favor. La primera cita bíblica, Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. Romanos y Gálatas son los libros con los cuales la reforma protestante se inició, ¿no? Una lectura de Romanos llevó a Lutero a entender la verdad del Evangelio. Romanos 1:1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es interesante la forma como él empieza su carta, ¿no? Es una de las cartas más famosas del apóstol Pablo. Se han hecho muchos comentarios bíblicos con respecto a esta carta que escribió Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo. ¿Qué es un siervo? En el griego es doulos o dulos, que quiere decir esclavo. No le quisieron poner esclavo, así que le pusieron siervo. Yo me siento más cómodo con la palabra original, esclavo. Él dice ser un esclavo de Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice que es esclavo de Jesucristo? Si estuviéramos en Estados Unidos 100 años atrás, la palabra esclavo sonaría a una persona que es castigada y que tiene que obedecer las cosas que su jefe le dicta o le ordena. Los esclavos se compraban y Pablo dice que es un esclavo. Desde aquí ya Pablo nos viene predicando el Evangelio. Dice que es esclavo. En el tiempo del apóstol había un mercado de esclavos. Así como hoy tenemos mercados, pero donde venden frutas, verduras, carnes, pues en el tiempo romano, en la época de Pablo, había un mercado de esclavos. Y tú, si tenías billete, eras un hacendado, podías ir a ese mercado, ir mirando a las personas, y todos esperaban que se le compre y comprar a un esclavo. Lo que está diciendo Pablo es que un día Jesús fue al mercado de esclavos. Y Jesús dijo: mira, yo quiero a tal persona. Y era el apóstol Pablo. Yo le quiero comprar. ¿Cuánto vale? Vale tanto. ¿Qué vale tanto? ¿Qué es tanto? Sangre. Porque para que rescates a este hombre que es fariseo, hipócrita y religioso, necesitas sangre. Jesucristo dijo: bueno, no hay problema, yo voy a dar mi sangre. Y dio su sangre por el apóstol Pablo. Por eso dice Pablo, apóstol, esclavo de Jesucristo. A mí me compró Jesucristo. Y no me compró con oro, con plata, sino con su sangre preciosa. Si la iglesia de hoy día entendiera esto, que nosotros más que siervos, más que seguidores de Él, nosotros somos esclavos de Jesucristo, no habría que dar tantos sermones, porque ya entenderíamos que Él te compró y tú le perteneces a Él. Amén. Él dio su vida por ti, Él pagó el precio de tu redención. Entonces tú eres un doulos, un esclavo de Jesucristo. Fuiste comprado con Él y tú le perteneces a Jesús. ¿Qué más dice? Llamado a ser apóstol. ¿Qué dice más ahí en la coma? Apartado para el Evangelio de Dios. Ahora que el Señor te ha comprado o compró a Pablo, no solamente le dio la bendición de ser salvo, de haber pagado el precio por sus pecados, sino que la otra bendición, y que él se siente cómodo y contento, es que Dios, aparte que pagó el pago, ahora le ha apartado para que sea un predicador del Evangelio. Es que, hermanos, como iglesia nosotros no tenemos otra verdad que compartir. La verdad central de las Escrituras es el Evangelio. Sin Evangelio no hay iglesia. Ayer le decía a un joven, porque me decía cómo llegar a ser un buen cristiano.
Y esa es la pregunta de todos nosotros. Creo que una de las preguntas que me hicieron también, ¿cómo llegar a ser un buen cristiano? Yo le dije al joven, si tu cuerpo no tiene sangre, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Muerto. Muerto. Si la Biblia no tiene sangre, ¿qué está la Biblia? No es Biblia. La Biblia está muerta. Si en la iglesia no se predica de la sangre de Jesús, ¿cómo está esa iglesia? Muerta. Si queremos un reavivamiento y una reforma de la edad primitiva y de la época reformadora, nosotros necesitamos volver a la cruz. ¿Amén? Necesitamos volver a ser cristianos porque somos cristianos porque hablamos de Cristo y Cristo crucificado. Hablamos que por medio de su sacrificio en el Calvario hemos tenido la vida, y de ese tema no deberíamos cansarnos. De ese tema no deberíamos cansarnos. Y te voy a contar de una viejita. Un hombre se fue lejos de la ciudad porque era escritor, poeta. Y se fue lejos porque la ciudad dice que le interrumpían, ¿no? Como algo que les pasó a ustedes ayer, me imagino, entre las 12 y 1. Algunos querían dormir, pero no se podía porque había gente que estaba emocionada con el juego, el partido de ayer, ¿no? Entonces me imagino que estuvieron hablando hasta las 3 de la mañana y nadie podía dormir. Sí, viendo de cómo ciertas personas ganaron el partido a otros. Entonces eso fue motivo de conversación. Entonces a veces uno no puede estar tranquilo. Entonces uno necesita su espacio, su tiempo, y a veces es necesario salir fuera, donde te encuentres solo con Dios y la naturaleza. Yo no sé si alguien se atrevería a hacer eso, pero este sujeto sí lo hizo. Este poeta se fue lejos, donde no había seres humanos más que Dios y la naturaleza. Y ahí estuvo haciendo sus poemas, escribiendo. Después de un tiempo volvió al pueblo, a la ciudad. Y en la ciudad se encuentra con una viejecita. Y el poeta le dice a la viejecita: mi estimada señora, ¿qué de buenas? ¿Qué noticias hay en el pueblo? Y la viejecita le dice: sí, hay una buena noticia, que Cristo Jesús murió por sus pecados. El poeta dijo: claro que esa es una buena noticia. Jesucristo murió por nuestros pecados. Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió. Hermanos, esa siempre será la buena noticia. No nos debemos cansar de hablar de la cruz. No nos debemos cansar de hablar de Jesús y de su muerte. Hay una canción o un himno. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Ese es el tema. Por eso Pablo dice: apóstol apartado para el evangelio de Dios. Tú has sido apartado, aparte que ya fuiste salvado, pero también has sido apartado para predicar el evangelio de Dios. Si en el griego evangelio quiere decir buenas noticias. Amén. ¿Qué quiere decir evangelio, jóvenes? No escucho. Muy bien, evangelios son buenas noticias. Pero aquí es donde viene la divisoria, ¿no? Cuando yo les pregunto: ¿y qué son esas buenas noticias? ¿En qué consisten esas buenas noticias? Y ahí es donde la mayoría de iglesias se pierde. Que el Espíritu Santo cambió mi vida y ahora yo soy una persona diferente. Ya no fumo, ya no bebo, ya no voy a fiestas. Entonces esa persona cree que eso es evangelio y van de iglesia en iglesia contando su testimonio. De paso, que no lo estoy atacando por lo que hicieron ayer, me parece bien. Hay momentos en los cuales contar su testimonio es bueno, pero no vamos a pasar toda la vida hablando a la gente del cambio que nosotros hemos tenido, porque al final tú estás predicando de ti. Tú estás predicando de ti. Y no, Dios no nos manda a predicar de nosotros, no, Dios nos manda a predicar de lo que Jesús hizo por ti. ¿Sí me entiendes? Hay que hablar de lo que Jesús no hizo en mí. Eso es otro error. De lo que hizo por mí. Y eso que hizo por mí fue algo que lo hizo fuera de mí, fuera de mi experiencia. Lo hizo cuando nació en Palestina, en Belén. Lo hizo cuando vivió en esta tierra y cuando fue al Calvario y entregó su vida por mí. Esa es la experiencia de Jesús.
En Lima me topé con una hermana de años religiosa y me contó su experiencia. Voy a contarle mi testimonio. Bueno, le dije, yo primero le cuento. Y ella me dijo, no, forcejeamos, no, yo primero le cuento. Y me contó su testimonio. Y a ver, cuénteme su testimonio. Yo fui drogadicta. Me fumaba hasta ya no más. Entregaba mi cuerpo a cualquier hombre. ¡Wow! Fue una mujer mala, pecadora. Inclusive llegué a tener SIDA. ¡Wow! ¡Qué poderoso testimonio! Mientras ella me decía así, yo me quedaba chiquito. ¡Qué poderoso! Y luego un día conocí a Jesús. Jesús me sacó de la droga, del alcohol. Y lloraba. Jesús cambió mi vida. Ahora soy una persona diferente. Estos labios son labios santos. Solo hablan de Dios. Solo hablan de Dios. Solo hablan de Dios. Y yo me quedaba chiquitito porque pensaba, ¿y ahora de qué le cuento yo? Si yo no me he drogado, si yo no iba a fiestas, si no tenía mujeres. En esa época era solterón. ¿Qué le cuento? ¿Te das cuenta? O sea, ya había una competencia de testimonio. ¿Qué le cuento yo? Entonces yo le dije, ¿sabes qué, señora? Yo nací en un lugar que no era una casa, porque no había espacio para mi nacimiento. Todas las casas se habían llenado. Y a mí me tuvieron que hacer nacer en un pesebre. Algo así como alguien nació. No nací en una casa, nací en un establo, señora, en un establo. Y ella me escuchando. ¿Y sabes qué? Ayuné un día 40 días. ¿En serio? ¿40 días? Sí, 40 días. Sí. Y un día el diablo me tentó a quitarme la vida. Me subió a un edificio alto y me dijo, si tú crees en Dios, tírate. Porque está escrito, a sus ángeles mandará. O sea, la señora ya se quedaba más chiquita que yo. Y cuando me iba acercando a la última escena, al último drama, le dije, un día había gente que me odiaba tanto, que me escupieron en la cara. Y yo le dije, Dios te ama. ¡Ah! ¡Qué hombre tan santo! Me puñetearon. Y le dije, Dios te ama. No sabes lo que haces. Pero señora, un día me llevaron a una cruz y me pusieron entre dos ladrones. La señora supo que yo no estaba hablando de mí, sino de quién, de Jesús. Esa es la experiencia que cuenta, esa es la experiencia que vale. Por encima de mí está de que yo hable de lo que tu Señor y mi Señor dio por mí. Él dio toda su vida. En esa sangre toda persona es limpiada. Amén. Amén. En esa sangre bendita toda persona es limpiada. Porque la sangre de su Hijo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Hermanos, se va usted de acá, pero yo me preocupo. ¿A dónde se irá? ¿Qué escuchará? ¿Seguirá escuchando esos sermones que no son bíblicos, que en lugar que hablen de tu Señor, están hablando de su vida, de su experiencia? En lugar que hablen de tu Señor, estén hablando de otras cosas, de un día, de que no debes comer esto, que debes comer esto, que debes vestir así o así. ¿De qué estarán hablando? La Biblia es Biblia porque habla del gran Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué es Evangelio? ¿De qué trata el Evangelio, hermanos? Vamos a seguir leyendo en Romanos. Aquí está claramente el 3, desde el 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas
Y el 3, pregunto de qué trata el Evangelio. ¿De qué persona trata el Evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de David, según dice la Biblia que el Evangelio trata del Espíritu Santo. Alguien ayer me decía, parece que ustedes no creen en el Espíritu Santo, porque solo hablan del Hijo. Creo en el Espíritu Santo, pero lo que no creo es que el Evangelio trate del Espíritu Santo. El texto dice que el Evangelio trata acerca del Hijo. No fue el Espíritu Santo el que dio su vida por ti en la cruz. Fue Jesús quien fue a la cruz. Y eso es el Evangelio. El Evangelio no trata de la obra del Espíritu Santo. El Evangelio no trata de la segunda venida de Cristo tampoco. El Evangelio trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lutero decía, quien dio su vida no fue el Espíritu Santo, sino fue Jesús. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo a favor de nosotros. ¿Está bien? Entonces el Evangelio trata acerca de Jesús, y cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de buenas nuevas, de lo que Dios ya ha hecho por ti, no de lo que Dios hace en ti, sino de lo que Dios ya hizo por ti. Miren esta cita bíblica que la conoces: porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Dios amó al mundo y dio a su Hijo, y por medio del Hijo nosotros tenemos vida eterna. Otra historia más para que me entiendan. ¿Les cuento? Sí. ¿Les cuento? Sí. Si no, no les cuento. Sí. Bueno, la Biblia dice que Jesús estaba en el monte y con él 2 de sus discípulos. Es algo impresionante. En ese momento se aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas quién eran? Elías y Moisés. Cuando Pedro vio eso, se sorprendió. Moisés, Elías, y le dijo a Jesús: Señor Jesús, hagamos 3 casas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. El texto bíblico dice que no sabía lo que decía. ¿Sabe lo que estaba queriendo Pedro? Tener a los 3 en su corazón: a Moisés, tener también a Elías y tener a Jesús. En eso Elías y Moisés desaparecen. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién hay que escuchar? A Jesús. Ya han escuchado a Moisés, ahora toca escuchar ¿a quién? A Jesús. Entonces el Evangelio trata acerca de Jesús. Pastor, ¿y cuál es el papel del Espíritu Santo entonces? ¿Usted cree en el Espíritu? Sí, les dije que creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. ¿Y cuál es su papel? ¿Cuál es su trabajo? Cada personaje de la deidad, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, tienen su función en el plan de salvación. Vamos rápidamente, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo según el Evangelio de San Juan? Por favor. Juan, el capítulo 16. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo según la Biblia? San Juan 16, por favor. Dice así, San Juan 16. 13. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? 16:13 dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo de acuerdo a lo que estamos leyendo, jóvenes? Es guiarnos a toda verdad. Ese es su trabajo. Él es el Paracletos, Él es el Maestro. Él nos guía a toda verdad. Esto es interesante. ¿Qué más? Aparte de que nos guía a toda verdad, ¿qué más hace? No hablará por su propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿El Espíritu Santo habla por su propia cuenta? No. Aquí no hay una exaltación del Espíritu Santo. Él no habla por su propia cuenta. Entonces, ¿de qué habla? Vamos a ver el 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso Dios, tomará de lo mío y os hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿A quién glorifica? A Jesús.
Él me glorificará. El trabajo funcional, principal del Espíritu Santo es glorificar ¿a quién? A Jesús. Te revela al Hijo como el único antídoto para el pecado. Te lleva a la verdad, pero esa verdad es Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo no es una persona que se glorifica a sí mismo. ¿Sí me entiende? Hay gente que alaba al Espíritu Santo y alaba al Espíritu Santo. No, el trabajo del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Él trabaja como presentador o como maestro de ceremonia. ¿El maestro de ceremonia qué hace? Presenta al predicador. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es presenta a Jesús y te dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero mucha gente ha hecho del Espíritu Santo su Salvador y cree que su Salvador es el Espíritu. Una vez me dijeron: ¿y usted habla en lenguas? No, esa es la pregunta que algunos dicen. ¿Usted habla en lenguas? ¿Usted ha sido bautizado del Espíritu Santo? Porque si usted no habla en lenguas, entonces yo no voy a creerle. Han hecho del Espíritu Santo su Salvador. Bueno, Dios no me dio ese don. Está bien, y yo estoy contento. ¿Para qué necesito tantos dones? Porque Pablo dijo: si yo hablase todas las lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Entonces, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo consiste en glorificar ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Ese es su trabajo del Espíritu Santo. Y por último, trabaja en tu vida. Trabaja en tu vida dando los frutos del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad. Porque ¿cómo vas a luchar contra la tentación? No puedes solo. Entonces el Espíritu Santo trabaja en tu corazón. Pero su objetivo principal del Espíritu Santo es llevarte a la verdad, llevarte a Jesucristo. Finalmente, ¿qué es evangelio entonces? Algún joven que se quiera parar y me diga: esto es evangelio. Según lo que he dicho, ¿qué es evangelio? Buenas noticias, ¿pero de qué? Amén. Hermana, si usted entiende eso, yo me voy de este evento tranquilo. Entonces, cuando no están predicando de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no están predicando del evangelio, están predicando del falso evangelio. ¿Sí? La Biblia habla de predicar el falso evangelio. El verdadero evangelio enfatiza la obra que Jesús ya ha hecho por nosotros. Y sinceramente, hermanos, si has entendido esto, que Dios te bendiga. Si no entiendes alguna cosa en el camino, Dios te hará entender. Amén. Queridos jóvenes, que Dios los bendiga. Y esperamos vernos pronto en otro congreso. Quizás el próximo año. ¿Está bien? Sí. Bendiciones. Dios los bendiga ricamente. Amén. Amén.